Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos los que estén escuchando y viendo este documental. Para empezar, este documental hablará sobre los trabajos y actividades que se realizaron a lo largo de la unidad 3 en la materia de sujeto y su formación profesional en la licenciatura en educación primaria del docente Arturo Vega Mejía y su presentador, o sea, su servidor, es Samuel Johanas Morales Vilchis del primer grado grupo 1 de la misma licenciatura. Comenzamos. Primero empezaremos con la sesión que nos dio el maestro acerca del tema de las inteligencias múltiples, en la cual nos dio información acerca del tema, de los cuales podemos rescatar que existen 8 tipos de inteligencia, las cuales son lingüística verbal, lógico-matemática, espacial, musical, corporal sinestésica, intrapersonal, interpersonal, naturalista. Pero en lo cual el maestro nos hizo darnos cuenta que el sistema educativo está muy limitado a lo que nosotros como docentes nos corresponde a lograr tener que analizar sobre las inteligencias que poseen nuestros alumnos para así poder adecuarlos a un posible plan o planeación que nos lleve a elaborar actividades en la cual utilice el alumno sus capacidades y habilidades para poder aprender y aplicarlo en su vida. De lo cual esto rescato de esta sesión que tuve con el maestro, de que me va a servir para tener en claro cuando vaya a mis prácticas que pueda ver y observar, sobre todo las posibles inteligencias que se presenten en los alumnos, para así saber en base a eso cuáles sean sus pensamientos, conocimientos y habilidades que ellos poseen, y por si en algún punto el maestro, o en mi caso si llegara a estar ya dando clase, pueda adecuar actividades de las cuales todos se puedan incluir y puedan trabajar en eso y no haya retroceso o diferencias entre los alumnos. Y como otro punto importante, tenemos que darle énfasis mucho a los campos teóricos, los cuales nos han ayudado actualmente a sobrepensar y a llevar un análisis acerca de los diferentes tipos de lenguaje, el cual el profesor nos dio esta información para que así podamos analizarla y comprender que no solo existe un tipo de inteligencia y una forma de aprender de los alumnos, sino existen diversas en las cuales podamos personalizar las actividades o trabajos que ellos puedan realizar, teniendo que así actualmente tras el plan 2022 podamos adecuar nuestra planeación con plena libertad para hacer esa personalización en las actividades. En la segunda sesión seguimos abordando acerca del tema de las inteligencias múltiples, en la cual el profesor nos dio una actividad sobre un rompecabezas en donde tendríamos por equipos tener que haber armado un rompecabezas que estaba revuelto, en los cuales tuvimos que pegarlo entre todos los integrantes del equipo y colocarlo en la pared para que así nos indicara un número el maestro, a lo cual después de que lo pegáramos nos indicó que lo retiráramos para así poder rescatar información de los otros rompecabezas que había en los demás equipos, para así poder recabar más información acerca del tema, de lo cual esta actividad me ayudó mucho, ya que considero que es una diferente forma de enseñar este tema, ya que en la anterior sesión solo fue la información, de lo cual obviamente es una forma de enseñar a los alumnos a cómo aprender en base a una información, y esta sesión nos ayudó más como para entender que no existe una forma de enseñar solo dando información, sino trabajando en una actividad de lo cual pueden contribuir entre compañeros haciendo un trabajo colaborativo. Esto me va a servir para entender sobre cómo podría yo implementar actividades y sobre todo trabajar lo de las inteligencias múltiples en base a la colaboración entre compañeros. En esta tercera sesión que el maestro nos impartió, trabajamos acerca de los ejes articuladores de observación y entrevista para la práctica en la escuela Juan Fernández Abarra que iba a tener la siguiente semana, en la cual nos dio acerca sobre solo 2 puntos en tanto observación como en entrevista, haciendo un énfasis mucho en el uso del material didáctico y las experiencias sobre un material que haya dado mejor resultado para hacer un punto a observar y entrevistar, a lo cual nos dejó que
colocáramos los siguientes ejes articuladores, que serían 9 de cada lado, de los cuales puedo rescatar acerca de los instrumentos de evaluación, los problemas en el aula, valores que se presentan en el aula, estrategias que implementa el maestro más frecuente para atraer la atención y de qué manera incluyen las actividades en un aprendizaje significativo, de los cuales estos me van a ayudar para poder identificar en la práctica sobre cuáles tengo que observar y qué es lo que tengo que rescatar para así poder crear más adelante una narrativa, de los cuales el maestro nos autorizó esta hoja para pasarla en limpio para así a trabajar la narrativa más adelante, de los cuales el maestro también nos hizo observar mucho de que la práctica de observación no es una práctica de ayudantía, sino debe ser una práctica solo de observar, y además que nuestra narrativa tenía que estar compuesta acerca directamente con relación a los ejes articuladores que se hicieron en esta sesión. Esto me va a servir para qué? Me va a servir para poder implementar más adelante lo que tenga que incluir en actividades o planeación, de lo cual tengo que rescatar. Un ejemplo sería el aprendizaje significativo, de los cuales tengo que trabajar también las barreras de aprendizaje y las deficiencias que tengan los alumnos para así poder organizar al grupo, mantener una actitud tanto mía positiva como para el grupo, para así llevar una convivencia sana. Ahora pasaremos a la jornada de observación que tuve en la escuela primaria Juan Fernández Albarrán, de la cual puedo rescatar de mi observación que debo de entender y reflexionar el contexto y pasado de cada alumno, para así poderlos ayudar en su aprendizaje, ya que existen diversas deficiencias de las cuales han sido afectados a lo largo de su aprendizaje y lo traen arrastrando desde hace varios tiempos. Durante mi jornada entrevisté a mi docente, el cual me dio diferentes puntos de vista acerca de la situación en el sistema educativo actualmente, sobre que ahora los libros de texto del Plan 2022 no pueden ser utilizados y ella ha utilizado una nueva estrategia de la cual me puede ayudar a orientarme sobre lo que tengo que aprender acerca de la nueva escuela mexicana. Sobre todo aprendí sobre el cómo los niños se relacionan en su entorno y el cómo se apoyan y colaboran en una sana convivencia, a lo cual me ha llevado a entender que los niños deben de ser buenos para así poder convivir entre los demás, ya que eso ayudaría mucho a cada uno, de los cuales se podrían apoyar mutuamente. También aprendí que existen estrategias para poder ayudar acerca de los niños con deficiencias, así como la estrategia de los niños monitor. También sobre los instrumentos de evaluación, que no solo puede ser un examen, también existen escalas de actitudes, portafolios de evidencias, carteles, podría ser también una rúbrica, podría ser también revisión de cuadernos, de los cuales he aprendido que no solo existe una forma de evaluar, de los cuales esto lo puedo implementar a la hora de que más adelante tenga que plantearlo en una planeación que lleve a otra práctica o incluso pensando más adelante estando ya ejerciendo la profesión. Sobre todo agradezco mucho a la escuela que me haya recibido de nueva cuenta para hacer otra jornada en esa misma, de los cuales agradezco mucho a los niños que conocí, ya que ellos me han ayudado a tener una perspectiva sobre lo que es en realidad ir a una escuela y estar en clase, de los cuales he aprendido que debo de tenerles paciencia a los alumnos y comprenderlos y sobre todo entenderlos. En la siguiente sesión que tuvimos con el maestro nos dio un material acerca del tema de problemas del aprendizaje, el cual trabajamos la actividad de leer la información que nos fue proporcionada por el maestro y llenar acerca de unos cuadros que tenía en las mismas hojas comentarios sobre qué nos iba a servir cada tipo de información que nos representó y presentó el maestro, del cual podemos rescatar que los problemas de aprendizaje se definen como una dificultad significativa en la adquisición y uso de habilidades para escuchar, leer, escribir, razonar y aprender matemáticas, de los cuales podemos rescatar trastornos o deficiencias que se presenten en los alumnos en cuanto a su escritura y lenguaje, del cuales podemos rescatar la disgrafía, que es un trastorno de la escritura que afecta el significado o la forma, la dislexia, déficit de leer y obtener el significado de una palabra, la disortografía, dificultades ortográficas y de escritura, y la discalculia, que es una deficiencia en el aprendizaje del cálculo matemático,
¿Esto qué me va a ayudar? Me va a ayudar para poder entender sobre cómo el alumno, a través de estas deficiencias que presente, puede trabajar, ya que el material me proporciona incluso métodos o características que presenta cada deficiencia. Para así, incluso presentó el material, estrategias de las cuales me van a poder ayudar para poder trabajar esa deficiencia y evitar que se esté presente más adelante, el cual podría afectar incluso más adelante su aprendizaje del alumno. Esto me va a servir para tenerlo en cuenta sobre las siguientes actividades que podría presentar a los alumnos que tenga que trabajar con ellos. Y por otra parte, cabe mencionar que durante mi práctica de observación pude observar en los niños estas deficiencias que aparecen en el material que fue proporcionado por el maestro, del cual aprendí que tienen que trabajar sobre estas deficiencias para trabajar más en su aprendizaje y no tanto en las deficiencias, ya que estas deficiencias han impedido a los alumnos que pude observar durante mi práctica en su aprendizaje. De hecho, hubo una niña de la cual esto afectó mucho su aprendizaje, ya que no sabían diferenciar las letras a través de este trastorno de la dislexia que las confundía demasiado. E incluso la maestra, que era la titular de mi práctica, le bajaba calificación solo por tener problemas de escritura en cuanto a confundir letras y palabras, ya que mi maestra quería, el objetivo era de que ella evitara repetir estos mismos errores y también los viera. En la siguiente sesión que tuvimos con el maestro, seguimos retomando el tema acerca del problemas del aprendizaje, pero ahora ya no analizando información, ahora retroalimentando sobre los comentarios y opiniones que nosotros habíamos hecho en el material impreso que nos había dado, de los cuales podemos rescatar que el aprendizaje ha afectado a muchos en el aprendizaje en la educación, de los cuales afecta tanto el desempeño del alumno como el trabajo del docente, de los cuales hay que entender mucho sobre las deficiencias que viene arrastrando el alumno para así poder trabajarlos más adelante. Y de hecho, esto me lleva a entender que debo de comprender y llevar mucho el trabajar sobre esas deficiencias, incluyéndolo en actividades que le ayuden a aprender, haciendo una tipo combinación que ayude a entender tanto al alumno sobre hacer cierto tema que le quiero enseñar y trabajando a la vez su deficiencia, teniendo así que esa libertad para poder planificar actividades que ayuden incluso a las barreras de aprendizaje del alumno. Esto me lleva a poder aplicarlo más adelante en mis jornadas de prácticas e incluso cuando ya sea docente en alguna escuela, de los cuales he entendido sobre los criterios que deben incluir en el aprendizaje, sobre que tienen que estar muy trabajados acerca de la escritura y lenguaje ya que es algo muy fundamental la comunicación para el alumno. Para esta siguiente sesión de clase trabajamos acerca de los ejes articuladores para una carta de un nuevo compañero de nuevo ingreso, de los cuales el maestro solicitó un papel bond blanco doblado en 4 para que así pudiéramos anotar los ejes articuladores que iba a considerar para el trabajo de la carta. Y además, aparte de anotarlos, tuvimos que colocar un dibujo o una imagen que representara el cómo íbamos nosotros a entregar la carta a un compañero de nuevo ingreso. Esta actividad me sirvió mucho para poder entender que el maestro consideró mucho que nosotros, al anotar los ejes articuladores sobre otros trabajos en la libreta, consideraba que los perdíamos y que no los consideramos en sus trabajos, pero ahora lo quiso que lo hiciéramos grande para que así consideráramos y lo tuviéramos en claro que debíamos de colocarlo en la carta. Ahora, esta actividad me ayudó mucho para reconocer mucho sobre lo que tengo que incluir sobre mi aprendizaje, sobre lo que he aprendido y lo que quiero transmitirle a un nuevo compañero, de los cuales puedo rescatar los retos que los que enfrenta un docente en el siglo XXI, lo que se siente ser un maestro, la identidad docente, lo que implicó el trabajar en jornadas de prácticas, las recomendaciones que le daría a un nuevo compañero para que tenga un desempeño adecuado y las experiencias que viví durante mi estancia actualmente en la normal y en mis prácticas para así poder tener conocimientos sobre los problemas y desafíos que implica estar en esta profesión de docente. Para esta siguiente sesión que tuvimos con el maestro, nos proporcionó información acerca del examen de ingreso para obtener una plaza
para cuando nosotros como docentes en formación egresemos de la escuela, de los cuales esta información nos proporcionó en clase para así poder tener en consideración y reflexión acerca de lo que tenemos que hacer más adelante en nuestro futuro y pensar obviamente qué vamos a hacer para ejercer esta profesión. Esto me va a servir para entender cuáles son los requisitos del perfil para la preparación general para poder participar para este examen, para poder estar al tanto sobre las fechas para realizar el registro, las sedes para presentar la documentación, las fechas de sedes de aplicación, los horarios para presentar el examen, así como para también la publicación de resultados. Además, el maestro nos mostró información acerca sobre los requisitos documentales que requiere para hacer el examen, así como también las plataformas para poder entrar al sistema y hacer el registro o incluso obtener los resultados para el ingreso, para el examen para la educación básica del ciclo escolar. Obviamente esto nos lleva a reconocer la validez oficial sobre las instituciones de formadoras de docentes, en lo cual es fundamental que obtenga mi título profesional para así poder presentar un examen más adelante. Esta información le agradezco mucho al maestro que me la haya proporcionado para así tener en cuenta sobre lo que quiero hacer más adelante con mi futuro. Y para finalizar, la última sesión que tuve con el maestro trabajamos acerca de los criterios para la jornada de observación y registro de la escuela primaria Adolfo Ruiz Cortines, de los cuales se tuvo que reformular demasiado los puntos a observar, así como también sus ejes articuladores que íbamos a incluir en la narrativa académica, ya que hay que considerar que la escuela a la que voy a hacer mi jornada de observación es una escuela multigrado, de los cuales hay que rescatar varios puntos que nos dio el maestro a trabajar para la narrativa académica, como son se desarrolla el mismo tema, si el maestro maneja diferentes temas, si tiene una plática con el mismo grupo o se tiene que dividir para platicar con el grupo dividido obviamente en cada grado, el material didáctico si lo hace separado, la forma en la que interactúan los niños, en la cómo maneja ambos tiempos el maestro para trabajar con sus alumnos, cómo mantiene controlado el grupo sobre todo, ya que esto me ayudó a aprender sobre cómo él me ayudó el maestro a cómo entender que tengo que observar durante mi jornada de práctica en la escuela multigrado, ya que hay que considerar que solo voy a ir un día y ese día tengo que estar muy atento para así poder y diferenciar tanto las diferencias de que fue en la escuela Juan Fernández y en esta Adolfo Ruiz Cortines, para así entender sobre cómo es la diferencia en ambos contextos, sobre qué es una escuela normal y cómo es una escuela multigrado, en la cual me va a llevar a interactuar tanto con la escuela Adolfo Ruiz Cortines, tanto con docentes como directivos, así como alumnos, de los cuales tengo que rescatar en mi narrativa que me lleve a entender cómo funciona una escuela multigrado y cómo es totalmente diferente a una escuela normal cuando solo se trabaja en un solo grado, a lo que en diferencia de esta nueva escuela que voy a ir, se va a trabajar dos diferentes grados, el cuales me tocó primero y segundo grado, de los cuales ahora tengo que tener esta experiencia ahora con trabajar grupos con grupos menores, ya que en mis anteriores prácticas he trabajado solo con sexto y cuarto grado, en los cuales ahora tengo que llevar a cabo en mi guión de observación, incluso para mis ejes articuladores de esta que me proporcionó el maestro, ahora considerarlo en mi narrativa para poder así entender el cómo funciona una escuela multigrado. Y para terminar, les agradezco mucho a los que estuvieron escuchando y viendo este documental. La verdad pude rescatar varios puntos acerca de lo que consiste de ser el trabajo docente durante esta unidad que tuve con mi maestro Arturo. Agradezco mucho a los que estuvieron en mi aprendizaje y formación hasta el momento y obviamente sé que aún me falta bastante camino por recorrer, pero posiblemente ya he aprendido varias cosas que obviamente me van a servir más adelante y tener en consideración más sobre cómo tengo que hacer mi trabajo docente. Gracias.